Buenas noches. ¿Están listos los de en Comandita, Sociedad en Comandita por Acciones? Claro, profe, estamos como los scouts. Listos. Bueno, ya pueden iniciar. Listo, entonces. Doctor, qué pena, una preguntita ahí antes, ahí como por aquí. Es que tenía una duda. Nosotros, digamos, los documentos, lo que hay que enviarle a ustedes es el pre-RUP. Perdón, Gómez. Dime. Perdón. Dime, Gómez. Doctor, entonces sería los documentos que hay que enviarle es el pre-RUP, que fue el que imprimimos, los documentos en los cuales está el RUP, que fue el que qué día llenamos, lo de los libros y pues los documentos que nos dieron en la Cámara de Comercio y el documento de constitución donde están los estatutos de la sociedad que nosotros creamos. Esos serían todos los documentos que habrá que entregarle a ustedes, ¿cierto, doctor? Así es. Esos documentos hay que entregárselos antes de la exposición, ¿cierto? El día de la exposición por el correo. Ah, ok, doc. Muy amable, muchas gracias. ¿Listo? Listo, pueden empezar. Listo, teacher. Buenas noches a todos mis compañeros. El tema que nos atañe a nosotros se llama Sociedad de Comandita por Acciones, que lo encontramos en el Código de Comercio, en el título 4, capítulo 3, que habla todo sobre las sociedades en comandita por acciones. Desde el artículo 343 hasta el artículo 352. Yo abro esta exposición hablándoles un poquito más del origen de lo que es la sociedad comandita por acciones, donde estas se constituyen de un tipo especial de sociedad mercantil, ya que se sale de todas las formas tradicionales, sobre todo en lo que se refiere a la responsabilidad de los socios frente a sus obligaciones sociales. Esta sociedad tiene, por un lado, mucho parecido a la sociedad colectiva y también a la sociedad anónima. En la mayoría de los mercantilistas que se han ocupado de la sociedad en comandita coinciden en que el origen de esta sociedad es el antiguo contrato de comenda, que era en la Edad Media el contrato por el que una persona confiaba a otra un capital en efectivo o en otra clase de bienes, con el objeto de realizar una explotación económica y dividirse posteriormente pues las ganancias. Eso sí, no ha variado mucho. En la Edad Media, esta sociedad cumplió una función bastante específica. Permitía que indirectamente toda persona que tuviese impedimento moral o jurídico para dedicarse al comercio pudiera hacerlo por medio de una sociedad comandita, la que se manifestaba frente a terceros única y exclusivamente por medio de un socio gestor o comanditado. Con el desarrollo del derecho mercantil fueron apareciendo otras sociedades de una estructura mucho más simple, al extremo que son pocas las sociedades que se forman como sociedades comanditarias. Lo más complicado, a mi juicio, es la coexistencia de los socios que tienen una posición jurídica diferente. Después de este recuento histórico de lo que son las sociedades comandita por acciones, yo les entro a comentar que según el Código de Comercio en Colombia se dice que la sociedad comandita por acciones es aquella cuyo capital se encuentra dividido en acciones y no en cuotas de interés social, y no puede ser constituida con menos de 5 socios entre gestores y comanditarios. Para los gestores se denominan parte de interés, para los comanditarios se denominan acciones. La sociedad comandita por acciones, como lo dije anteriormente, todas las sociedades en comandita nacen desde el artículo 323 en el Código de Comercio y se constituyen dos clases de socios, uno llamado los gestores y otro llamado los comanditarios. Sin estas dos clases de socios, lógico que no podría existir la sociedad comandita. La clase de socios y la responsabilidad que tienen los socios. Existen dos tipos de responsabilidades. Me emocioné tanto que no pasé existen dos tipos existen dos tipos o dos niveles de responsabilidades.
que hay que tener claro que tienen unos socios y los otros. El socio gestor o colectivo se caracteriza por la responsabilidad solidaria e ilimitada que tiene. Y el comanditario o accionista se caracteriza por la responsabilidad de esto se limita dependiendo de los aportes. Para poder conformar una sociedad con responsabilidad comandita por acciones, lo mínimo, que ya lo había dicho antes, lo mínimo que debemos tener son 5 socios comanditarios. Gracias, profe. Sigue mi otra compañera. Claudia, porfa, lo pone listo en el 5. Gracias, buenas noches. En la 5, por favor, administración de la sociedad en comandita por acciones. Espera que no. Responsabilidad. Espérame que no en me la la 5. Dame un segundito para yo también cerrar el micrófono. La número 5 me dice que es administración de la sociedad en comandita por acciones. Desde ahí en Sí, adelante. señora. Listo, Sí, ya señora. cerré el 5 micrófono. y 6. Listo. Listo. Gracias. La responsabilidad de los socios gestores o colectivos es ilimitada y solidaria. La administración de la sociedad le corresponde a ellos mismos. Los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación a menos que hayan sido delegados por los socios colectivos. ¿Me pone la 6, por favor, Claudia? Constitución de la sociedad en comandita por acciones. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios, pero en la escritura pública siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada. Se hará la constitución mediante escritura pública sujeta a registro mercantil. Se debe solicitar la inscripción en el RUT de la sociedad ante la DIAN. En la Cámara de Comercio se debe indicar dónde será el domicilio principal de la sociedad. También ahí se deben pagar los derechos de inscripción y los impuestos correspondientes. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divida el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. Gracias. Sigue Viviana. Bueno, muy buenas noches para todos. Continuando con nuestra exposición sobre las sociedades comandita por acciones, encontramos lo siguiente, que evidentemente esta sociedad debe tener, al igual que el resto de las sociedades, nombres e identificaciones de los socios, es decir, de quienes van a conformar esta sociedad, nombres completos y evidentemente pues su número de identificación. De igual manera, debe contar con el nombre o la razón social, es decir, cuál va a ser, cómo va a ser denominado, cómo va a ser conocido en el mundo comercial, en el mundo mercantil como tal. El domicilio, como bien sabemos, es decir, en dónde se va a constituir de primera mano nuestra sociedad y en el hipotético caso de que también pueda llegar a tener sucursales, pues también se debe mencionar en dónde van a ser. El término de la duración, es decir, si van a ser 1, 2, 3, 4 años, pues dependiendo obviamente de la responsabilidad y de la actividad económica de la sociedad. El objeto, es decir, cuál es el interés o el fin de que sea creada esta sociedad, quién va a ser el representante legal, es decir, quién va a estar, digamos, como al mando, por decirlo de alguna manera, cuando se tengan que hacer reuniones, cuando se tengan que hacer, como prestar de alguna u otra manera el nombre y la cara de la sociedad y que pueda pues, ser reconocida por alguien que sea de los socios. Y el capital que se tendrá para la creación de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los aportes que deben hacer cada uno de estos socios? ¿Listo? Entonces, como nombre o razón social, vamos a tener que va a estar conformado por el nombre completo
o solo el apellido de los socios. Un ejemplo puede ser, no sé, en mi caso particular, Velasco Ramírez y compañía, con esa abreviatura, eh, o las palabras sociedad comanditaria por acciones, con su abreviatura SCA, si es por acciones, so pena de que todos los efectos legales se presuma de derecho de la sociedad si es colectiva, ¿no? Obviamente, pues como es una sociedad colectiva, siempre debe tener como estas características. ¿Listo? El socio comandatario o la persona que no sea de la sociedad debe tener la inclusión con su nombre en la razón social y responderá también como socio colectivo. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 324 del Código de Comercio. Gracias. Buenas noches, yo voy a hablar del capital social. Este capital social de la sociedad en comandita por acciones se forma por los aportes de los socios comanditarios. Los socios gestores también pueden hacer aportes de capital sin perjuicio de que su responsabilidad sea solidaria e ilimitada, como ya lo habían dicho. El capital social de la sociedad en comandita por acciones está representado en títulos de igual valor y los llamaremos acciones. Existen como varios conceptos con respecto al capital. El primero es el capital autorizado, que es un monto fijado en los estatutos como límite máximo de capitalización. Está también el capital suscrito, es la cantidad que los socios se han obligado en concreto a pagar, ya sea en el momento de la constitución de la sociedad o en cualquier emisión de acciones que se haga posteriormente. Y el capital pagado es la suma que los socios han cancelado efectivamente en el momento de constituir la sociedad. Ok. La regla sobre el capital según el artículo 345 del Código de Comercio, donde dice que al momento de constituirse la sociedad debe suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado. Al momento de la constitución de la sociedad y en suscripciones posteriores deben pagarse al menos la tercera parte de cada acción suscrita. Y el plazo para pagar las acciones suscritas no podrá exceder de un año. Los órganos sociales. La dirección de la sociedad está a cargo de la Asamblea de Asociados y la Administración y representación legal que estará a cargo de los socios gestores. Y las decisiones relativas a la administración solamente pueden tomarlas los socios gestores con el voto favorable de la mayoría numérica de ellos. La asamblea, buenas noches. La asamblea de asociados está integrada por todos los socios, tanto gestores como comanditarios. Para que se dé el quórum deliberatorio, la asamblea deliberará válidamente en sus reuniones ordinarias y extraordinarias con la asistencia de personal o representación de todos los socios gestores, más un número plural de accionistas que represente por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas. Los derechos de voto y adopción de decisiones. Cada socio gestor tendrá un voto. Los comanditarios tendrán tantos votos cuantas acciones posean, entendiéndose que cada acción da derecho a un voto. Para la adopción de decisiones, salvo que en los estatutos o en la ley se consagre mayorías superiores, las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los socios gestores, más el voto favorable de la mitad, más una de las acciones presentes en la reunión. Buenas noches. Qué pena con ustedes si hay mucha bulla en mi intervención, sino que estoy en la vía Tunja, Bogotá. Me cogió la exposición aquí saliendo exactamente para Bogotá. O sea que les pido disculpas si hay interferencia o mucho ruido en mi intervención. Me tocó las reformas estatutarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Comercio, que se refiere a las asambleas y reformas estatutarias, las sociedades en comandita por acción son las que
son las que seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse salvo estipulación en contrario por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de los votos en las acciones en las acciones comanditarias. Aló, buenas. ¿Me escuchan? Sigue, Donny, sigue, lo escuchamos, sigue. Tony, ahí estamos escuchándote. Sí, prosigue, ahí te escucha clarito. Listo. Las reformas estatutarias al interior de las sociedades en cománditas por acciones se adoptan, salvo estipulación de contrario, con el voto unánime de los socios gestores y el de mayoría de las acciones suscritas. No obstante, las capitalizaciones de pasivos nos constituyen una reforma estatutaria, en tanto que el aumento del capital suscrito no se trata de una de estas, así y tratándose de una decisión ordinaria, y la capitalización de la creencia, salvo a estipulación contrario, puede ser adoptada con el voto aprobatorio de la mayoría de los socios gestores, sumado al voto de la mayoría de las acciones suscritas de la compañía representada en las reuniones, conforme se entienda la remisión que sea hacerse a la norma de los socios colectivos por los socios gestores. Las acciones. Los socios comanditarios podrán ceder sus cuotas en la forma prevista para los socios en la sociedad responsabilidad limitada. Las acciones que un socio gestor tenga en la sociedad podrán cederse separadamente de las partes de interés que tenga como gestor e inversamente, pero con sujeción a lo previsto en los artículos anteriores. Distribución de las utilidades de la sociedad en comándita. Las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en la forma estipulada en el contrato. A falta de la estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios y prórrogas de sus cuotas y acciones, pagando previamente el beneficio de los socios gestores. Sigue el otro compañero. Bueno. Arranquemos ya. Listo, compañeros. Aquí tenemos lo que hace referencia a la reserva legal. Bueno, pues la reserva legal es un ahorro de carácter obligatorio. Recordemos esto para futuros contratos. Siempre lo que tiene que ver con la parte de la reserva legal es un ahorro de carácter obligatorio. ¿Qué deben hacer? Que deben hacer determinadas sociedades con el fin de soportar pérdidas, autofinanciación o aumentar el capital. Esta se encuentra consagrada en los artículos 350, 371, 452 y 476 del Código de Comercio, que expresan su creación obligatoria para las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, extranjeras y en comandita por acciones. Asimismo, tal normativa indica que la reserva legal ascenderá como mínimo al 50% del capital. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 350? Nos habla de que la reserva legal en la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita por acciones creará, óigase bien, creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, cuando ésta llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos. Si fuere mayor, la sociedad no tendrá obligación de continuar incrementándola, pero si disminuye, volverá a apropiarse el mismo 10% de tales utilidades hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado. ¿Qué encontramos en el siguiente artículo que nos habla de la aplicación con la reserva legal, balances y reparto de utilidades que está establecido en el artículo 371? Nos dice que la sociedad formará una reserva legal
con sujeción a las reglas establecidas para la anónima. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances de fin de ejercicio y el reparto de utilidades. En el artículo 452, que nos habla de reserva legal en la sociedad anónima, dice que las sociedades anónimas constituirán una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al 50% mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el 10% de las utilidades líquidas, pero si disminuye, volverá a apropiarse del mismo 10% de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. Y por último, en el artículo 476, que nos habla de la reserva y provisiones de las sociedades extranjeras. Dice que las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia constituirán las reservas y provisiones que la ley exige a las anónimas nacionales y cumplirán los demás requisitos establecidos por su control y vigilancia. Continuamos con las utilidades sociales. Estas utilidades sociales están establecidas en el artículo 332 del Código de Comercio, que nos dice que la distribución de utilidades en la sociedad en comandita son las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en forma estipulada en el contrato. A falta de estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios a prorrata, que mire, ¿qué quiere decir la palabra prorrata? A prorrata son las cuotas o parte proporcional que toca a cada uno de los que se reparte entre varios, o sea, ¿sí? Entonces, aquí hablamos, nos dice que a prorrata de sus cuotas o acciones pagando previamente el beneficio de los socios gestores. Entonces, los socios gestores que para este efecto se asimilan a socios industriales y el saldo restante de las utilidades se distribuye como dividendo entre los comanditarios a prorrata de la parte pagada del valor de sus acciones. Listo, compañeros. Vale, muchas gracias. Encontramos que en el artículo 203 del Código de Comercio nos habla de que todas las acciones, ya sean comandita por acciones o anónimas, están obligadas a tener un revisor fiscal independientemente de los parámetros que se encuentren en la Ley 43 de 1990 o de los parámetros que en su momento exija la DIAN. La figura del revisor fiscal es muy importante, ya que este revisor es quien representa los intereses y valida esos intereses de los accionistas y de esos terceros, verificando que se cumpla con el objeto social de la empresa y asegurando el patrimonio de la sociedad. Para todos los efectos legales y los aspectos fiscales de los accionistas, estos deberán siempre declarar patrimonio y renta. ¿Por qué? Ellos, digamos que estos socios, gestores o colectivos deben cumplir esta función porque ellos garantizan o responden solidariamente con su patrimonio. Y esta es una forma en que, digamos que se puede controlar hasta dónde puede llegar cada uno de los gestores o los colectivos. Las diferencias entre la sociedad comandita simple y por acciones, entonces, una es que el capital social en la sociedad comandita por acciones se divide en acciones representadas en títulos del mismo valor y en la sociedad comandita simple se divide en cuotas, es decir, una en acciones, otra en cuotas, partes de interés. En la sociedad comandita por acciones, los socios comanditarios se rigen por las normas de la sociedad anónima y debe haber un mínimo de 5 socios comanditarios. Por el contrario, en la comandita simple, los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Buenas noches, compañeros. Continúo con las diferencias entre la sociedad en comandita simple y por acciones. En cuanto a la cesión de las cuotas o parte de interés en la sociedad en comandita simple, esta se efectuará por escritura pública. Cuando los socios colectivos pretendan ceder su parte de interés, necesitarán la aprobación unánime de los demás socios colectivos. Si se trata de un socio comanditario, se requiere el voto unánime de los demás comanditarios. En cambio, en la sociedad en comandita por acciones, la negociación de las acciones es libre a menos que se pacte el derecho de preferencia.
Respecto a las causales especiales de la disolución a las sociedades en comandita simple, se disolverán por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos, mientras que en la sociedad en comandita por acciones hay disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Ok, buenas noches. Continúo yo. Artículo 348. Vamos a hablar de las incompatibilidades y prohibiciones para los socios colectivos, para la negociación de acciones y representaciones y voto. Cuando hablamos de prohibiciones e incompatibilidades, hablamos de las que están previstas para los administradores y regirán para todos los socios colectivos. En lo que concierne a la negociación de acciones, representación y voto en la asamblea. Vamos a verlas. Artículo 404. Los administradores no podrán ni por sí ni por interpuesta persona enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén ejerciendo sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva, otorgada por las 2/3 partes de sus miembros, cuando ellos voten así favorablemente. Eso es muy importante. Los administradores que infrinjan esta prohibición tendrán multas que impondrá la Superintendencia de Sociedades de oficio o a petición de cualquier persona, y además con la pérdida del cargo. Acá hay una nota que podemos ver que dice: las supersociedades está facultada para imponer multas hasta de 200 salarios mínimos mensuales vigentes a quien no cumpla lo que la ley diga. Esto regulado así en el artículo 86, numeral 3 de la ley 222 de 1995. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, en torno a esta prohibición, la propia Superintendencia de Sociedades, en su concepto del 220-04-7597 del 27 de septiembre del 2007, hizo la aclaración de que un accionista de la sociedad sí puede llegar a ser nombrado posteriormente su administrador. Y aún en esas condiciones, si en la sociedad está plasmado el derecho de preferencia, el accionista administrador puede seguir suscribiendo nuevas acciones. También encontramos el artículo 388 del Código de Comercio, derecho de preferencia en emisión de acciones. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posee en la fecha en que se apruebe el reglamento. Por otro lado, la ley, por otra parte, lo que quiere evitar con la prohibición establecida en el artículo 404 que mencionó mi compañero anteriormente, es que los ¿me escuchan? Sí, Diana, ahí la escuchamos, Diana. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, lo que quiere conseguir es que anteriormente con el artículo 404 es que los administradores se valgan de sus posiciones o de sus cargos para especular con las acciones de la sociedad. Esto consiste en que no se da en el caso de que esos administradores, en ejercicio de sus derechos de accionistas, suscriban acciones en toda emisión, o sea, que quieran, puedan donar o vender esos derechos. Sigue mi compañera Najib. Hola, buenas noches. Dentro de las desventajas de la sociedad en comandita por acciones, es las desventajas. La siguiente. No, espérame, yo hablo primero de las ventajas, qué pena, Najib. Sí, ok. Bueno, entre las ventajas que encontramos en la sociedad en comandita por acciones, la principal ventaja que encontramos en estas sociedades es la de atraer a las personas inversionistas o de carácter capitalistas para convertirse en un socio comanditario. También encontramos de que no requiere un capital mínimo para su creación o constitución,
Es decir, que los socios tienen plena libertad para decidir sus aportes al capital social con el que pues, quieren conformar la empresa. La responsabilidad ante las obligaciones de la sociedad se establecerá según su tipo de socios, ya sea comanditarios o gestores, como lo mencionaban anteriormente. Los socios colectivos, si quieren, pueden hacer un aporte de inversión al capital social. Esto, digamos que se maneja mucho en el tema para tener como mejor posición dentro de la compañía, que siempre va a haber como una competencia. No existe un mínimo máximo para el ingreso de nuevos socios, será hasta donde los socios lo permitan. Tanto como el socio colectivo y el socio comunitario tienen el derecho de conocer los resultados de los estados financieros y los demás registros operativos de la compañía. Ahorita sí les cedo la palabra a mi compañera Nayi. Gracias. Bueno, después de ver de las ventajas, vamos a ver rápidamente las desventajas de la sociedad de comandita por acciones. Dentro de la Junta General, pues tienen mayor votación los socios colectivos debido al crecimiento pues de las funciones. Los socios comandatarios de igual forma participarán si así lo desean, pero en el menor peso a decidir. Digamos que los socios comandatarios responden ilimitadamente ante terceros de las deudas contraídas por la sociedad por parte de los socios gestores colectivos, los cuales sí tienen que responder solidariamente. Digamos que en general, pues como podemos observar, pues existen tanto varias ventajas como desventajas de la sociedad en comandita por acciones. Y pues es claro que en la actualidad quizás sea poco vista este tipo de organización por la responsabilidad que lleva una parte de los socios. Sin embargo, pues no queda fuera de las alternativas a elegir al momento de tener pues digamos que a la hora de constituir una empresa. Ahí pues ya viendo la parte de la disolución de la sociedad en comandita con acciones, pues se da por vencimiento del tiempo previsto de su duración en el contrato o por la extinción de la cosa objeto de la creación de la sociedad, por ausencia de una de las dos categorías de socios, ya sea de los gestores o de los comandatarios, por la disminución del capital a menos del 50% del capital suscrito, la reducción del número de socios que sea inferior al que la ley permite, en este caso no debe ser inferior a 5 socios, por la declaración de quiebra de la sociedad, por decisión de los asociados adaptado conforme a la ley y al contrato social y porque así lo decida una autoridad judicial conforme a lo que establece en la ley. Digamos que hasta acá pues intentamos abarcar todo el tema de la sociedad comandita por acciones para que todo lo podamos entender. Muchas gracias. ¿Cómo hago ahora para quitar eso de ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Qué vas a quitar? Es que voy a dejar de compartir ya la pantalla. Ya terminamos. Ahora sí. Gracias. Listo. ¿Ya ahí terminaron toda la exposición o sigue con alguna otra cosa? Ya terminamos. Ok. Felipe Vargas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estabas en el grupo de exposición? No, no, señor. Ok. A ver, Felipe. Dime cuántos debe ser el número mínimo de socios. El número mínimo de socios deben ser 5, doctor. ¿Estás seguro? Sí, sí, señor. Segurísimo. Pues eso fue lo que escuché ahorita en la exposición, que deben ser mínimo 5 y ya si son otros ya tienen que ser llevados por la asociación, digamos, de la asamblea. Pedro. Doctor, muy buenas noches. Pedro, la misma pregunta. 2 personas. ¿Seguro? Sí, claro. Ya hay 2 personas que se pueden ser socios, claro, lógico. Sindicataño. Ella del grupo. Doctor. Sí, doctor. No, entonces tú no.
Wilfredo Ok. Zárate, ¿tú eres del grupo, Wilfredo? Sí, doctor. ¿Eres de este grupo? No, señor. La misma pregunta. Número mínimo de socios. Número mínimo de socios, doctor. 5 socios comanditarios como mínimo. Seguro. Sí, doctor, porque dice que dentro de las normas de la sociedad anónima, por ende, debe haber un mínimo de 5 socios comanditarios. Caterín López. Mientras que en la sociedad comandita siempre los socios se No. rigen por las normas de la No. sociedad de responsabilidad. No, Caterín López. Profe, la misma pregunta. Tú estabas en el grupo de ellos. No estaba en el grupo. La misma pregunta. Pues tengo que el número de accionistas es mínimo 5, o sea, pero no tiene límite. Ana Cristina Garzón. Ana Cristina. Doctor, es ilimitada y son mínimo 5. Pero, o sea, repiten lo mismo. Y si repito la pregunta es porque respondieron todos mal. La respuesta es porque decía que un se gestor caracteriza y porque 5. la responsabilidad de estos es ilimitada. Escucha. Un gestor y 5 comanditarios. Me hablan solo 5. La respuesta ahí está incompleta. Debe ser un gestor y 5 comanditarios. Si no me responden un gestor y 5 comanditarios, la respuesta está mal. ¿Ok? Ok, doctor. Perfecto, doctor. Listo. Steven. Steven Rubiano. Steven Rubiano. Jesús Gómez. Doctor, buenas noches. ¿Tú estabas en este grupo? No, señor. A ver, Jesús. En esta sociedad, ¿cómo van a responder los socios comanditarios? Doctor, en esta sociedad responden con el patrimonio. ¿Hasta qué monto? ¿Hasta qué punto responden ellos? Hasta el patrimonio que tenga la sociedad. Con la que se haya creado. No. Marley. Marley Rodríguez. Señor. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Qué pena. ¿Hasta dónde responden los comanditarios, los socios comanditarios? ¿Cómo responden ellos? Tengo entendido que por el capital. O sea, responden ilimitadamente ante terceros de las deudas contraídas por la sociedad. ¿Estás segura? Sí, señor. A ver, Silvia. Profe, creo que responderían hasta el monto de su aporte. Exacto, muy bien. Congratulations, Silvia.
Esa es la respuesta correcta. Si los socios gestores van a responder de manera solidaria e ilimitada, igual que en la sociedad en comandita simple, acá los socios comanditarios van a responder hasta el monto que aportaron. Van a responder hasta su aporte, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Ana Cristina? No, doctor, qué pena, es que se me olvidó bajar la mano. Ok, listo. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Aponte. Sí, señor doctor. ¿Cómo se le denomina al aporte que realizan los socios comanditarios? ¿Cómo se llama esa parte del aporte? Las acciones. Exacto, muy bien, Aponte. Congratulations. Gracias, doctor. Camilo Rey. Sí, doctor, buenas noches. A ver, Camilo, ¿tú estabas en el grupo de exposición? No, no, señor. Ok. A ver, Camilo. Y al aporte que realiza el socio gestor, ¿cómo se le denomina? Un momento. Esa sí no la sé. Porque ellos, los gestores, no realizan ningún tipo de aporte, solo administran. Sí, pero a ellos hay que decirle que ese aporte de industria tiene una valoración económica. Entonces, ¿cómo se le denomina a ese aporte? Que el hecho de que no aporten dinero no significa que están haciendo aporte, están haciendo un aporte en trabajo, en industria. Y ese aporte es igual de válido que el aporte en dinero. Ok, no sé cómo se llama ese tipo de aporte. ¿Es el comanditario pro rata, doctor? El comanditario es el que aporta el dinero. Acá es el gestor. ¿Es el aporte, doctor, es el aporte industrial? Sí, por eso. Pero ¿cómo se le llama a ese aporte? A los comanditarios se habla de acciones y acá para el gestor. Ya se le Profe, se olvidó llama lo que hablaba. partes de interés. Exacto. Lo que hablamos para la sociedad en comandita simple también. Partes de interés. Ángela Acevedo. Yo soy del grupo, profe. Ok. Mayra Oviedo. Señor, ¿Tú estabas en el grupo? no, no, señor. Ok. A ver, Mayra. Una pregunta. Cuénteme, profe. En la sociedad en comandita por acciones se requiere de junta directiva. No, señor. Ok.
Dairo Bonilla. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Dairo. Yo estaba en el grupo de exposición. No, profesor, no estaba en este grupo. Ok, ¿cuánto es el número máximo de socios que puede tener la sociedad en comandita por acciones? Es ilimitada, doctor. Ok. Pedro Romero. Vamos por la revancha. Bueno, doctor, claro. Pedro. El Sí, doctor. socio gestor puede también realizar aportes en dinero y adquirir la calidad de comanditario. Sí puede. Sí puede, doctor, claro. Puede aportar a la sociedad. Listo. Muy bien. Nayib Smith. Doctor, yo soy del grupo. Ah, ok. A ver, Cortés. Sí, doctor, buenas noches. Dígame, por favor. A ver, Cortés. El socio comanditario puede adquirir la calidad de socio gestor. Doctor, ya, un momento. ¿Vas a consultarlo con Siri o qué? No, doctor, no, para nada. Estaba revisando mis apuntes porque no lo tengo muy claro. Sí, señor, doctor. Sí puede. Tú dices que sí puede. Sí, señor. A ver, Silvia, la misma pregunta. Profe, disculpa, ¿cuál es? Qué pena, qué pena. Que si el socio comanditario puede adquirir la calidad de gestor. Ok. Los socios gestores tienen responsabilidad solidaria ilimitada. Yo creería que no, Doc, pero no lo aclararon bien. Tienen diferentes responsabilidades, entonces no sé si un socio comanditario pueda llegar a ser gestor. Creería que no, Doc. Exacto, muy bien, crees muy bien. El socio gestor puede adquirir la calidad también de comanditario, pero el comanditario no puede adquirir la calidad de gestor. ¿Ok? Willington Cagua. Él también es del grupo, doctor. Ok. Pero vamos a ver a alguien que no sea del grupo y que no haya participado hasta el momento. Loren Verónica. Señor. A ver, Loren Verónica. Dime qué diferencias así encuentras tú entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Tiene varias, Doc. Ajá, ¿cómo cuáles? Empezando por el número de socios, las opciones entre la capacidad de los socios gestores, de los comanditarios, el capital, los aportes. Esta tiene la simple, no requiere revisor fiscal, la por accionista sí. Serían como las que más.
recuerdo ahorita. Ok. Montañez. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Tú estabas en el grupo? No, señor. La misma pregunta, ¿qué diferencia encuentras tú entre las dos en comandita? Ok, lo primero sería que comandita simple, como mínimo deben ser 2 personas, uno socio gestor y uno socio comanditario. Por acciones mínimo deben ser 6 ¿Como mío? personas. Aló. ¿Como mío? Cortés, tienes el micrófono abierto. Bueno, en comandita por acciones, mínimo 6 personas, uno debe ser Ojo, que no es siempre lo mismo que tú digas un gestor más 5 comandatarios a mínimo decir gestor. 6. Ok, sí, señor, sí, eso iba a decir. Mínimo un comanditario, un socio gestor, perdón, y mínimo 5 personas comanditarias. El límite de una sociedad en comandita simple es de 25 personas. En una sociedad por acciones no tiene límite. Como 25 personas mínimo, ¿dónde? El límite de la sociedad en comandita simple, el límite seguro? máximo, de acuerdo a la Cámara de Comercio, sí, eso fue lo que encontramos el día de ayer. No está estipulado en la norma, sin No hay embargo, eso fue lo máximos. que... Ok, ok. O sea, ninguna de las dos tiene máximo. Ni la Ok. simple ni la en comandita por acciones. Bueno, señor. Con respecto a los aportes, con respecto a la utilidad, la utilidad en cuanto a los socios comanditarios en la sociedad en comandita simple, se da a partir de las cuotas que los socios generaron, y las utilidades en la sociedad en comandita por acciones se da a partir de las acciones que tenga cada socio comunitario. ¿Qué otra diferencia? No sé, en este momento no recuerdo cuál otra. Ok. Steven Rubiano ya está por ahí. Steven Rubiano. No está por ahí Steven. A ver, ¿quién más me podría decir qué diferencias hay entre la encomendita simple y la encomendita por acciones? Sí, doctor. Ajá, Doctor, yo encuentro... Siga, compañera. Vale, gracias, doctor. Otra de las diferencias es que en cuanto a la aplicación de la normatividad, en la sociedad comandita por acciones se aplica normatividad dispuesta en sociedades anónimas, mientras que en la normatividad para la comandita simple, lo dispuesto para las sociedades aplicadas en el Código del Comercio. También en cuanto a la disolución,
En cuanto a la comandita por acciones, cuando ocurren pérdidas que producen patrimonio neto menor del 50%, y la disolución en comandita simple es cuando haya pérdida del capital y más de la tercera parte o menos de la tercera parte. Ajá. ¿Quién más? Profe, con William. Ajá, William. Bueno, al respecto de la capital de sociedad, la sociedad de comandita simple se divide en cuotas o partes de interés, mientras que en las sociedades de comandita por acciones se dividen acciones representadas en títulos de igual valor. Ajá. ¿Qué más? Sí, doctor. Entre las diferencias entre la sociedad comandita y simple por acciones, en cuanto a la sección de las cuotas o partes de intereses en la sociedad de comandita simple, se hace o se realiza o se ejecuta por escritura pública, ¿no? Cuando son de manera colectiva, por así decirlo, pretenden ceder esa parte de interés, y ahí es donde se necesita la aprobación unánime de los demás socios colectivos, ¿no? O sea, se trata de un socio comanditario y se requiere el voto unánime de los demás comanditarios. Y en la sociedad en comandita, por acciones, la negociación de las acciones es libre a menos de que se pacte un derecho de preferencia, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál más? ¿Qué más podría, no importa que sea del grupo? Profe, hay un tema en el pago del capital. Dice que en la simple, el capital se paga en su totalidad en el momento de la incorporación. Y en la comandita por acciones, el 50% del capital autorizado debe estar suscrito y un tercio del capital social debe estar pagado al momento de la constitución de la sociedad. O sea, hay diferencias en el pago del capital en ambas. Ajá. ¿Cuál otra? ¿Ya dijeron también lo del revisor fiscal, profesor? No. En la de comandita por acciones, que es la que nosotros expusimos, dice que es un cargo de tipo obligatorio. Y en el de la comandita simple, legalmente no es obligatorio a menos de que la sociedad llegara a tener un monto de activos de ingresos fijados en el parágrafo del artículo de 13 de la ley 43 de 1990. Esa es otra de las grandes diferencias que tienen entre estas dos sociedades. Ok, ¿cuál otra? Doctor, yo tengo acá en mis apuntes que en comandita simple, cuando se va a hacer una sesión de los intereses o de las cuotas, se realiza mediante escritura pública, y cuando ellos, digamos que pretenden o tienen el interés de hacer esta sesión como de sus intereses. Y por otra parte, en la sociedad de comandita por acciones ya es de manera libre y lo hacen de manera unánime con los demás comanditarios. Ok.
Bueno, doctor, yo puedo leer aquí un puntico del revisor fiscal. Te escuchamos, Pedro. Bueno, dice, es obligatorio al revisor fiscal para este tipo de sociedad. Lo eligen los socios comanditarios mediante el voto favorable a la mayoría de las acciones presentes en la reunión. O sea que ahí nos puede explicar ahí, doctor, más avance ahí. O sea que esto es como una votación, pero entre todos se dice, pues el fiscal Pero es el eso revisor, sí ¿cierto? pero eso sí lo eligen, no es que sea obligatorio. ¿Sí? O sea, si ellos escogen. Perfecto, doctor. O sea que no es obligatorio, sino si lo eligen, lógico. Ajá. Exacto. Listo. Mañana entonces le toca lo de la sociedad limitada. Voy a terminar entonces de calificar para enviarle ahorita lo de la nota del primer parcial, ¿vale? Entonces nos vemos mañana acá a la misma hora por el mismo canal. Perfecto, gracias. Profe. Muchas gracias, profe. Bueno, doctor, buenas noches, gracias. Que esté muy bien, feliz noche. Aló, doctor. Dime. Doctor, qué pena, una aclaración a Jive Smith. Es que yo le había enviado el trabajo, pero había ido el root con clave. Entonces me di cuenta ahora y le mandé la versión final para que por favor tenga en cuenta la última versión. Ok, listo. Bueno, gracias, doctor, mi amor. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe, igualmente.